Audiencia, mil gracias por el privilegio y el honor de su atención a Ecuador en Vivo y su segmento de entrevistas a cargo de su servidor, quien habla y a quien ven en pantalla. Es importante que el Ecuador tome conciencia de que es parte de un mundo y un mundo complejo, a menudo conflictivo, que el Ecuador es parte de una crisis que es global, que es regional, que es subregional. El Ecuador necesita una especie de exogenia de salir hacia afuera. Y en ese sentido estamos con una autoridad, este momento es ecuatoriano, y en mi opinión personal, el diplomático de carrera más prestigioso, el que ha alcanzado una especie de cima, ¿no es cierto?, de cúspide en materia profesional en el servicio exterior ecuatoriano. Un currículum vitae, como suelo decir, para dar y prestar. Organismos internacionales, conferencista, experto, y hoy no es que culmine su carrera, pero hoy es el canciller de la República, el doctor Luis Gallegos Chiriboga, a quien doy una cordial bienvenida para iniciar un diálogo que va a ser, multivalente en esta segunda entrega. Tenemos una amistad, fuimos compañeros de universidad y eso no lo vamos a ocultar. Señor canciller, Luis, te doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Marcelo, primero por esta gran oportunidad de invitación a tu muy prestigioso programa, a ti. Es verdad, nos conocemos desde hace muchas décadas, de los compañeros de la universidad. Me honra lo que me di las palabras y me tienes a tu entero mandar, siempre admirando tus comentarios y obviamente tus orientaciones, porque eso es parte de la vida democrática integral que todos debemos admirar. Estoy a tu mandar para discutir uno de los temas más complejos de la relación mundial. Es verdad lo que tú acabas de decir. En este momento, las crisis no son solamente nacionales, regionales, subregionales, sino que estamos asistiendo a la mayor crisis internacional en la historia contemporánea. En realidad, la pandemia del COVID ha traído como consecuencias, y de esto hablábamos en el programa anterior, una serie de variables insospechadas hace un año. En estos momentos de marzo del año pasado se cerraban grandes ciudades de Occidente, la pandemia arreciaba y por primera vez nos enfrentábamos a un fenómeno internacional, a una crisis internacional de dimensiones paradigmáticas. El mundo contemporáneo jamás había tenido una crisis que embarque a todos los países en un mismo andarivel y que provoque además una situación única, que es afectar individualmente a las personas, afectar a cada uno de nosotros y nuestras familias y nuestros seres queridos con una amenaza de una espada de Damocles porque era la muerte. Esta crisis que ha afectado profundamente a las estructuras sociales de todos los países, ha afectado a sus economías, ha puesto de rodillas a los sistemas médicos más avanzados y más ricos del mundo. Y hoy que asistimos a esto, estamos viendo cuáles son las consecuencias y cuáles serán las consecuencias en los próximos 3 o 4 años. Señor canciller, tú eres muy claro en esto y no deja de preocupar y angustiar. Tal vez yo esté equivocado, tal vez acertado con lo que viene. Frente a una crisis multidimensional, que es crisis económica, social, institucional, cultural, en fin, es una crisis como no lo hemos tenido en el lapso de nuestras vidas, Luis. Así es. Me parece que hay nuevamente o resurgen dos como caminos, ¿no es cierto? El uno es mantener el régimen democrático, las convicciones liberales de nuestros entendimientos económicos, políticos, culturales, sociales, y el otro camino es el camino que ya vivió la humanidad con dos fascismos, el fascismo de derecha, autoritario, y un fascismo de izquierda, llamado también socialismo. El mundo dejó de ser bipolar Sí. con la caída del muro y la Unión Soviética.
Hoy es un mundo multipolar. En un lado tenemos Estados Unidos con Japón, con Corea, con Oceanía. El otro gigante es la Unión Europea, el otro gigante es China, el otro es Rusia. Con una periferia conflictiva, América Latina, África, el mundo árabe islámico, en fin. Pero la pregunta concreta es, a futuro, con tu gran visión, con tu experiencia, ¿hay dos caminos o hay más caminos? ¿El camino autoritario del fascismo o el mantenimiento y el sostenimiento del sistema democrático? Marcelo, me haces una pregunta extraordinariamente apropiada para estos momentos, especialmente porque hablábamos de nosotros, de nuestra amistad. Yo tuve ocasión de servir como jefe de misión en Bulgaria atrás de la cortina. A mí no me tienen que explicar lo que era el socialismo comunismo porque tuve la oportunidad de palparlo en los países del este europeo de primera mano. Porque una cosa que yo siempre he repetido es que uno puede mirar teóricamente lo que ocurría en los países del este europeo, divididos por una línea de la cortina de hierro entre dos alianzas, el Pacto de Varsovia, la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, y Estados Unidos y la OTAN por el otro lado. Desde la casa mía, donde yo residía en Sofía, se podían ver las estrías de los bombarderos americanos haciendo vuelo de perímetro alrededor de los países del Pacto de Varsovia. O sea, salían de Turquía y volaban en la lontananza, y cuando el avión ya desaparecía, venía otro avión. Y al frente de ese avión había un bombardero sombra soviético, ambos cargados de proyectiles nucleares, 24 horas del día. ¿Nucleares? Nucleares. Bombarderos con capacidad nuclear. Te lleva a reflexionar cuántos miles, centenares de miles de millones se gastaban en el tema de armamento. Pero hasta hoy en día, yo acabo de dar un discurso sobre el tema del gasto militar para preservar el armamento nuclear. Solamente mantenerlo activo de tal manera que no se deteriore, cuesta tanto a los países que tienen armas nucleares como 30 años de contribuciones de la Organización Mundial de la Salud. Un año de gastos militares. Yo estoy totalmente en esto, habiendo vivido tras la cortina de hierro, habiendo vivido lo que tú muy apropiadamente hablas de estos regímenes utópicos, en donde la utopía política era un comunismo o socialismo que devino en lo que se llamaba un típico totalitarismo. El mantenimiento del poder por parte de una élite política en un partido comunista que tenía todas las ventajas y en donde había indudablemente una carencia absoluta de libertades y derechos humanos. En parte, esa bipolaridad que vivimos nosotros se cayó en el 89, cuando se desmoronó la cortina de hierro. Y te debo confesar que yo en el 89 terminé mi misión en Bulgaria, cuando principió la revolución de terciopelo en Checoslovaquia, y a poco de eso devino en la caída del muro de Berlín y luego la democratización de Europa. Yo ahora que reflexiono, Bulgaria, Rumanía, son países miembros de la Unión Europea y de la OTAN. Sus bases aéreas de entonces están siendo usadas por la alianza hacia el problema que tiene la alianza en el Medio Oriente, en Afganistán y en otras partes. Pero yo jamás pensé que en mi vida, habiendo asistido a un desfile el 1 de mayo en Moscú, con los proyectiles nucleares y lo demás, yo jamás pensé que se iba a caer como un castillo de naipes una estructura militar política de esa envergadura. La Unión Soviética no es la Federación Rusa de hoy. Era
desde los Bálticos hasta Vladivostok, 13 usos horarios. Hoy en día, como tú bien defines el tema, estamos ante unas nuevas facetas que han devenido de ese 1989 que muchos de la generación joven no conocen ni aprecian. Porque el cambio de un régimen de ese tipo a la democratización del este europeo, la conformación de la Unión Europea, ha puesto un tercer jugador internacional importante con el cual nosotros tenemos una relación muy dinámica, no exenta de problemas, siempre los habrá en términos financieros, comerciales y de otro tipo. Esa es la parte de la diplomacia, es parte de las relaciones internacionales, porque fundamentalmente nos entendemos en valores, nos entendemos en objetivos y somos socios, copartícipes de una visión de un mundo democrático, de un mundo donde imperen derechos humanos y donde va a haber críticas nuestras y críticas de ellos. Te voy a dar un ejemplo. La política europea de reglamentar la salida de vacunas ha sido hartamente criticada por nosotros y hemos tableado una resolución en el Consejo de Derechos Humanos en el sentido de que no debe impedirse el acceso a la vacuna a países como los nuestros, porque no es ético que los países industrializados que tienen los laboratorios tomen medidas administrativas para impedir el cumplimiento de contratos que tienen con nosotros que fueron formulados con suficiente antelación para obtener las vacunas necesarias. Y esto se ha unido un gran número de países tras nuestra iniciativa. No hay que verlo, sino como un hecho real de la vigencia de derechos humanos, así como a nosotros nos dicen y nos piden y nos exigen el cumplimiento de derechos humanos, nosotros también tenemos el derecho de exigir a los demás el cumplimiento adecuado, más cuando se trata de la vacuna contra el COVID, que será la tabla de salvación de la humanidad, por lo menos así se lo avisó. Luis Gallegos, canciller de la República. La historia nos enseña que los grandes imperios, los grandes bloques hegemonas o hegemónicos, cuando tienen una crisis económica, política, una crisis sanitaria, cuando peligra, ¿no es cierto?, su propia estabilidad y su propio control del mundo, ponen en un lugar muy subalterno, muy secundario, pues a sus periferias, a sus zonas de influencia. ¿Qué le queda a América Latina, a África, al sureste asiático, ¿no es cierto?, a este mundo que llamamos en desarrollo, eufemísticamente, mundo subdesarrollado? ¿Qué le queda frente al gigantismo insensible de los grandes bloques económicos del mundo, ese primer mundo, insensible ahora frente a la pandemia y frente a la vacuna? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué tipo de conciencia debemos tomar los menos ricos o los pobres? Mira, Marcelo, yo, como tú decías antes, soy un multilateralista. Yo creo en el multilateralismo. Las Naciones Unidas se creó hace 75 años y más, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y había un consenso universal de buscar tener una capacidad de consenso y entendimiento multilateral que permita no regresar a una guerra mundial que ya había costado 2 guerras y millones de seres humanos en Europa. Hoy en día, el COVID ha significado más muertes que la guerra, la primera, segunda guerra en Estados Unidos. La cuantificación de los muertos americanos es mayor que la primera y segunda guerra y la guerra de Corea. Yo creo que indudablemente las soluciones tienen que ser multilaterales, pero para esto tiene que haber una voluntad política. No podemos tener a los países hegemónicos en términos de rechazar el multilateralismo cuando les conviene. Tenemos que tener un compromiso de buscar soluciones integrales, porque si no salimos todos, no sale nadie. El que ellos concentren, los 10 países, todas las vacunas, impide la solución global a los problemas, porque más de 100 países en el mundo, de acuerdo con la OMS,
aún no han recibido una sola vacuna. Nosotros hemos comprado, hemos concretado contratos por 20 millones de vacunas y seguimos en el empeño porque la diplomacia ecuatoriana tiene que hacer los contactos con los países y las empresas para facilitarle al Ministerio de Salud Pública este tipo de viabilidad. Y esas 20 millones de vacunas van a venir y van a venir más. Pero en realidad estamos concursando con países que les dicen a sus laboratorios, primero yo y después nosotros. Ahora, canciller Gallegos, te voy a preguntar algo muy puntual, que aparentemente no tiene que ver con la cuerda de nuestra conversación. El asunto es que, claro, la Cancillería se ha movido, ha hecho contactos, está en la fila, está en la cola, pero el asunto es la platita. Aquí las vacunas no son gratis. Yo te vendo y tú me compras. Y eso es dinero. Eso son partidas presupuestarias. ¿Qué es lo que está pasando allí? No te compete, porque eso es economía, es el mundo financiero, ¿no es cierto? Es el mundo productivo. La Cancillería tiene que decirle claro al Ecuador si hay el dinero para pagar esas 20 millones de vacunas. Mira, Marcelo, el país está en una situación crítica financiera, pero prioridad uno es la vida de los ecuatorianos. Por lo tanto, las líneas de crédito del BID y de la CAF para la compra de vacunas están a disposición del gobierno nacional para concretar esos contratos. Lo importante que habría que tomar en cuenta es que cuando principiamos estas conversaciones, en el mes de agosto pasado, no había vacuna. Había la idea de tener una vacuna. Y lo que se nos decía es, nosotros seguramente para junio, julio del año 21 vamos a tener una vacuna. Pero para que usted tenga, usted va a tener que comprometerse a obtener la vacuna desde hoy. Creamos la iniciativa COVAX en la Organización Mundial de la Salud, en donde 130 países nos unimos para hacer un gran fondo para poder comprar estas vacunas a un juego de laboratorios, universidades como AstraZeneca, Oxford, Pfizer, Moderna y todo lo demás. Pero mira que Johnson & Johnson acaba de sacar la vacuna el día de hoy en Estados Unidos. Yo creo que ese es un ejemplo extraordinario de lo que ha habido que reclamar a esta multilateralidad. Primero, yo siempre he dicho que hay que agradecer la solidaridad que ha tenido el mundo con el Ecuador en estos temas de pandemia, porque la Cancillería, además de eso, se encarga de la cooperación multilateral. Hemos gestionado más de 400 millones de dólares en cooperación no reembolsable y hemos programado cooperación para los siguientes años en montos cerca de 300 millones. En total, la Cancillería ha gestionado cerca de 1.000 millones de dólares en créditos no reembolsables y en la cooperación y donaciones internacionales que van desde lo multilaterales a lo bilateral hasta las iglesias. Porque esa solidaridad hay que reconocerla en un mundo que ellos también necesitan. Pero regresando a tu pregunta central, el hecho es que este dilema en que nos encontramos ahora demuestra las falencias del sistema internacional, donde nosotros quisiéramos tener una unidad y vemos la lucha y conflicto entre las potencias llevando a un desacuerdo. El Consejo de Seguridad, que en este momento es un anatema, porque el Consejo de Seguridad fue creado para evitar la lucha entre dos estados, una guerra entre dos estados. No fue creado para solucionar los problemas de conflictos internos, como en África, donde hay más de 60 conflictos. No fue creado para solucionar problemas humanitarios. Hoy en día le estamos tratando de reformar desde hace más de 25 años. Yo fui facilitador de la reforma del Consejo de Seguridad. Y los que más se oponían no eran las potencias, sino aquellas subpotencias que querían entrar y se neutralizaban en las regiones entre ellos. Pero nosotros necesitamos un nuevo concepto de seguridad mundial que abarque no solamente este nuevo fenómeno como la pandemia, sino el tema de cambio climático. Nosotros estamos abocados a una situación en donde la FAO nos dice
que para el 2050, por el incremento de las temperaturas del Ecuador, no será un país cafetalero y cacaotero. No, las variedades que tenemos hoy no subsisten, no podrán subsistir al calentamiento global. Nosotros tenemos que tener... Pavoroso. Pues nosotros pavoroso. Esto lo que dice el canciller Gallegos, pavoroso. A la pandemia, a la crisis económica, hay que sumarle el cambio climático impredecible, pero que tiene todos los visos de una tragedia mundial. Eso es una angustia tremenda. Una pregunta puntual. Terminó la Guerra Fría, aparentemente. Sin embargo, subsisten los intereses comerciales, económicos de los grandes bloques del mundo, que son, como digo, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, en fin, Corea del Sur y Japón es de alguna manera Occidente. Podríamos decir que si no hay Guerra Fría, hay una especie de guerra tibia que cualquier momento se nos puede calentar. Luis Gallegos, canciller. Mira, yo siempre hay esa posibilidad, ¿no? Pero yo recuerdo, y recuerdo esto por haber tratado los temas, inclusive por haber sido parte de misiones especiales para solucionar problemas de conflicto, que en la realidad la geopolítica de las potencias, la geoestrategia de las potencias, es una doctrina que va más allá de los intereses seculares de gobierno, sino que tiene una trayectoria histórica de aquí. Ellos proyectan a los años 2050, mientras nosotros estamos pensando en qué nos va a pasar el año próximo. El dilema que tenemos, Marcelo, es que nosotros como país, el Ecuador, el pequeño país geográficamente, es el primer exportador de banano del mundo. Es el primer exportador de camarón en cautiverio. Tiene la segunda flota atunera del mundo. Es un exportador de cacao y café de aroma de prioridad. Tiene cultivos que pueden incursionar en el mercado internacional y que de hecho, pese a la pandemia, han tenido un resurgimiento todo aquello que es el comercio no petrolero. Para ello tenemos necesidad de acceso a mercado, tenemos necesidad de garantizar que nuestros productos entren en capacidad de competencia de la Unión Europea. Tenemos necesidad de generar un tratado con Estados Unidos. Esto no tiene que ver con ideología, tiene que ver con supervivencia, porque nuestros vecinos tienen esas capacidades y por lo tanto nos sacan del mercado competitivo porque sus productos entran con arancel cero. Nosotros no podemos tener esto en Corea y en Japón, donde nuestro banano tiene 30% de arancel. Y por más bueno que sea, no compite con los centroamericanos que acaban de firmar un convenio con Corea. No compite con Colombia. Y por lo tanto nosotros tenemos que generar riqueza, especialmente en la Sierra Central, hacer que la Sierra Central, donde está la pobreza, la desnutrición de nuestro país, por exclusión estructural, tenga la capacidad de vender quinoa, de vender brócoli, para salir de esa pobreza, darles instrumentos. Y en esto la Cancillería se ha empeñado en buscar la apertura de esos mercados. Tenemos un mercado en Asia, generado en este momento, de más de 20 países, con la mayor población del mundo, en donde nosotros tenemos que buscar entrar, porque nuestra competencia ya está. Por lo tanto, nosotros no podemos rezagarnos por esas taras ideológicas de decir, no conviene. Tenemos que pelear competitivamente nosotros como país que tenemos esas capacidades. No podemos alejarnos de unas realidades nuevas de mercado. Yo te digo uno, hoy en día en Europa, hoy en día en China, quieren saber de dónde vino tu camarón hasta mi mesa, la trazabilidad del producto. Y esa trazabilidad del producto, los productores ecuatorianos van a tener que acoplarse a un mercado internacional más exigente, pero en donde tenemos las de ganar por la capacidad productiva. Pero tenemos que ser estratégicos en esto, porque el país es uno. No solamente es un conjunto de productores y exportadores, sino que tiene que también ser el beneficio de ese esfuerzo nacional para compensar los niveles estructurales de una división e inequidad que tiene el país. El canciller no lo expresa, no lo afirma explícitamente, pero nos está dando toda una lección de que esto que necesita el Ecuador,
producir y hacerlo con calidad, competir, insertarse en el mercado internacional, fortalecer la producción interna, la productividad y la calidad. Todo esto se enmarca sintéticamente, simplonamente, en la teoría y la práctica de economía liberal, sin ninguna duda. Canciller, quiero pasar a un fenómeno que me preocupa. Yo sé que también a ti. Está en peligro hoy en día la globalización y por ende la integración. Hablamos de Europa, hablamos del bloque México, Canadá, Estados Unidos, hablamos de las integraciones asiáticas, de nuestra subintegración andina, del Mercosur. Este tiempo es un tiempo de riesgo para globalización e integración. Se nos disuelve el mundo para entrar en bilateralidades y nacionalismos, tal vez. Ahí la pregunta, Luis. Mira, yo creo que la experiencia nuestra de los últimos años con el advenimiento de la administración Trump puso justamente a todos los analistas a pensar en una involución del tema, de todos los temas que acabas de tratar. Si la mayor potencia del mundo se retrotrae a un proteccionismo interno y no amplía los márgenes de un multilateralismo positivo, tenemos serios problemas porque la capacidad internacional es buscar consensos globales. Nosotros, el efecto de esas políticas pueden llevar a que se terminen con mecanismos como la Organización Mundial de Comercio, donde se solucionan los dilemas comerciales del mundo. No podemos alejarnos de que en este momento estamos en una pandemia, por lo tanto la Organización Mundial de la Salud, queramos o no, es un instrumento importante para la solución, especialmente para aquellos países que no tienen capacidad. Por lo tanto, el alejamiento de estos mecanismos multilaterales causa en sí un nivel de tensión que la nueva administración Biden está retornando a generar un nuevo ambiente que yo confío. Inmersos en esto, los países como el nuestro tienen que encontrar viabilidades, rutas, capacidades de entendimiento. Nosotros tenemos que tener capacidad financiera económica de acceso a esos recursos en todas partes del mundo y sin limitación alguna. Tenemos que tener acceso a mercados como lo que acabamos de hablar. Tenemos que tener acceso a la producción indiscriminada, no regulada, no impedida de medicamentos y de otros tipos que son fundamentales para la supervivencia, especialmente en esta pandemia. Pero analizando el tema que veníamos hablando de la pandemia, el día de ayer la secretaria ejecutiva de CEPAL acaba de decir que la pandemia, los efectos de salud de la pandemia no terminarán sino en el año 2025. Que los efectos económicos pueden tomar una década por el decrecimiento económico que ha implosionado las economías más importantes del mundo. Entonces, cuando tú te sientas, yo normalmente hago el rastreo de la información de la noche temprano en la madrugada de Quito. Italia acaba de suspender la exportación de vacunas. Por lo tanto, para nosotros el reto va a ser cómo obtener con los otros países de la subregión. Entonces, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, nuestra subregión, tiene que tener políticas comunes porque somos linderos. Tenemos problemas geopolíticos importantes, como solamente para mencionar un par de ellos. Una migración de 5,5 millones de venezolanos que han salido de Venezuela por el cataclismo creado por el gobierno de Maduro. Y nosotros viviremos con esa migración durante muchos años. Pero además tenemos la sumatoria de una migración adicional por la crisis económica del desempleo estructural que ha traído la pandemia, que ha hecho que nuestras economías decrezcan 12% promedio en América Latina. Canciller, yo quiero proponerte un tema que lo voy a dejar planteado para una respuesta tuya, doctor Gallegos, escueta, pero que será la base de nuestra próxima reunión en la tercera semana de marzo. Quiero proponer, y es lo siguiente:
¿Cómo es posible? No entiendo que América Latina en general, toda América hispana, haya tenido a la vista el ejemplo trágico, el fracaso de Cuba, el hambre de Cuba. Tienen que salir nadando, muriendo en el mar para fugar de las restricciones y de la represión. El fracaso de Nicaragua, el fracaso monstruoso, inhumano de Venezuela, la crisis monstruosa en Argentina. Y todas estas experiencias, ¿cómo es posible que América Latina, su gente, su pueblo, sus electores, no vean eso como una perspectiva trágica y sigan pensando en colectivismos fallidos, fracasados, utópicos? Quisiera una respuesta escueta, pero en la tercera semana de marzo quisiera tocar este tema crucial, fundamental, con el canciller Luis Gallegos. Lucho. Mira, Marcelo, yo te voy a decir que en mi experiencia personal, yo, Luis Gallegos, viajé por primera vez a la República Popular China con el Instituto de Altos Estudios en 1982. En 1982, la China vestía de gris y verde oliva toda la población. Los arados no eran por tractores, sino por bueyes, por los búfalos asiáticos, con una pobreza extrema, en donde el Ecuador de entonces era mucho más rico, y mucho más rico inclusive que otros países que estaban saliendo de la guerra. Y la China, a la cual he visitado periódicamente cada cierto tiempo, y he tenido la oportunidad de estar en el 2019, estuve 2 veces en la China, generó una economía basada en un principio de Deng Xiaoping, que decía, no importa el color no importa el color del gato mientras sepa cazar ratones. Y ese aforismo llevó a la China a eliminar las barreras tradicionales de los candados ideológicos en su constitución para convertirse en la segunda potencia mundial económica, con unos elementos en que yo verdaderamente me sorprendo. En este último viaje llegué a Shanghái y me dijeron, no lo vamos a recibir, vamos a pedirle que se monte en el tren que le trae del aeropuerto de Shanghái al centro de la ciudad. Y me va a agradecer la experiencia. Yo iba invitado por el gobierno chino. Nos subimos con Fabiola a un tren del aeropuerto levitado en imanes que va a 470 kilómetros y que del aeropuerto de Shanghái, que es doble distancia que del aeropuerto de Quito a su capital, hicimos 7 minutos. No, puedes decir todo lo que quieras de la tecnología china, todo, pero el salto cualitativo de un país que yo he visto jalado y con campesinos, con bueyes, cultivando la tierra, a donde estamos hoy, es un salto cualitativo que uno tiene que pensar y analizar cuál es el fenómeno producido. Bueno, mil gracias al canciller de la República, el señor doctor Luis Gallegos Chiriboga, por la claridad, obviamente, de su análisis, producto de su sapiencia, de su ciencia, de su experiencia. Esa es la verdad. Y queda planteada la tercera de esta trilogía de entregas para la última semana de marzo. Luis, para mí ha sido, y para Ecuador en Vivo, un privilegio y un honor tener tu participación aquí para nuestra enorme audiencia en el país y en el plano internacional. Una despedida tuya, unas palabras tuyas. Hasta vernos, Luis. Muchísimas gracias, Marcelo. Es verdaderamente para mí un honor estar contigo y con Ecuador en Vivo. Y nos volveremos a ver en la tercera entrega. Que muchísimas gracias por esta oportunidad. Y para poder analizar contigo, que tienes tanto conocimiento,
la geopolítica del mundo, en donde el Ecuador tiene grandes retos, pero al mismo tiempo grandes oportunidades. Muchas gracias, señor canciller. Muchas gracias. Nos veremos en breve. Y a ustedes, audiencia, con un abrazo, nuestra gratitud y nuestra afirmación de ser privilegiados con su atención. Hasta pronto.